fue como embajador argentino en Ecuador Luis Juez. Había producido, pero que un bochorno en Ecuador, la calentura de los ecuatorianos contra Luis Juez, porque cuando las pasadas elecciones del 22, después del escrutinio de haber estado de fiscal, lo entrevistaba en una radio y dijo: fui a mi casa rápidamente a cambiarme para sacarme que había estado transpirado, porque si no voy a parecer un mugriento como los ecuatorianos. Y eso cayó pésimo en Ecuador. Lo sacaron esta tarde, pero parece que le van a dar un puesto en el Gabinete Nacional. Berco, ¿de qué se trata la bicicleta y la no baja de la inflación? Esperemos que no sea de canciller. Esperemos que no sea de canciller. No, canciller no. Vamos a hablar un poquito de la bicicleta, no de esta canción del bueno de Carlos Vives y de Shakira, sino de lo que está haciendo Federico Sturzenegger y cómo lo está llevando además al ministro de Hacienda, a Nicolás Dujovne, en ambas, porque realmente está afectando... Eso es de T. Fuertemente, sí. Esa es la imagen de T. Por favor, no se malinterprete en absoluto. Queremos parangonar a ninguno de los dos con esos personajes en términos estéticos. Lo que queremos mostrar... Es una bicicleta que está en vuelo. Claro, es que la bicicleta está levantando vuelo y se lo está llevando además a Dujovne, porque el problema es que la política monetaria de Federico Sturzenegger no consigue bajar la inflación. Empezaron a salir las primeras mediciones para el mes de octubre de inflación y hablan de un 1,5% mensual. Es un dato que el gobierno esperaba haber dejado atrás incluso en el segundo semestre del año pasado. Ya ahí habían dicho: a partir de ahora vamos a tener para siempre inflación menor al 1% mensual. Estamos en el 1,5%, incluso hubo meses de este año que estuvimos por encima del 2%. ¿Cuál fue la reacción de Federico Sturzenegger? Volver a subir la tasa de interés de referencia. Subió en este caso la del corredor de pases, es un mercado en el cual intervienen solo los bancos, pero fíjense ustedes, 28,75%, casi 29% de interés es lo que facturan los bancos por dejarle la plata al Banco Central y nada más. Es la tasa equivalente que están cobrando los compradores de Lebacs, el gran negocio financiero del año, que hoy en el mercado secundario llegó incluso al 30%. ¿Cómo impacta esto en la economía? Bueno, la suba de tasas en todo el mundo lo que hace es enfriar la economía y encarecer el crédito para las pymes. Esto hoy, además, llegó como un baldazo de agua fría a los dueños de pymes, a los empresarios que todavía creen en que se puede hacer industria en Argentina, se puede producir bienes en la Argentina, porque también avisó esta semana el Banco Central que va a eliminar el año que viene la obligación de los bancos de prestar una parte de su cartera, que hoy es cerca del 20%, una quinta parte de su cartera, para la producción a tasas subsidiadas, o sea, a tasas menores a esa tasa con la cual se hace negocio bicicleteando en la City. ¿Por qué digo que esto afecta? Y bueno, porque mientras suben las tasas de interés bruscamente, se elimina un cupo que servía para las economías regionales y para los empresarios que de verdad quieren hacer lluvia de inversiones, o al menos alguna inversión, para invertir a tasas algo más convenientes que las que ofrece el mercado, que son todo ganancia para los bancos. Ahora, ¿cuánto cuesta este mecanismo de esterilización, este mecanismo de sacar plata del mercado a fuerza de seguir subiendo y subiendo y subiendo la tasa? Bueno, el Banco Central ya debe en Lebacs, seguime acá, Leo, mira esta cifra, 1.152.44.965.000 pesos. Estamos hablando de más de 1 billón de pesos. Esto es lo que debe el Banco Central, y eso devenga intereses a razón de 28,75% anual. ¿Cuánto es esto en plata por día, para que ustedes lo entiendan, para que lo puedan dimensionar? Es esto: 750 millones de pesos por día en intereses. Es el equivalente a un hospital de 5.000 metros cuadrados, todo equipado, por día en la Argentina. Es, para darles otra idea, otra comparación, es el equivalente a un año de fútbol para todos por semana. Eso es lo que se gasta en intereses de Lebacs, el Banco Central, para intentar combatir la inflación. ¿Lo está logrando? Por ahora no, lamentablemente. Veamos en la placa siguiente la dinámica de la inflación y de las tasas
durante los últimos meses. Fíjense, arrancando en diciembre de 2006, la inflación, por supuesto, estaba mucho más alta que hoy por el golpe inflacionario que hubo el año pasado, de eliminación de retenciones, suba del dólar muy brusca por la unificación cambiaria y tarifazo. Eso que llevó a subas en alimentos, en servicios, en los bienes más sensibles de la canasta, llevó la inflación del 25% más o menos que venía en 2015 a un 40% en 2016. Luego esa dinámica bajó y el Banco Central empezó a bajar las tasas, que también habían llegado al 30 y pico por ciento. Empezó a bajarlas levemente, hasta que se dio cuenta en marzo, en abril de este año, que la inflación dejaba de bajar, que se estacionaba, se estabilizaba hacia junio de este año. ¿Y qué empezó a hacer con la tasa de interés? La volvió a subir. La volvió a subir, fíjense ustedes la escala. Allí está el 25% y ese es el límite que en mayo de este año se supera y que empieza a subir, a subir. Claro, la inflación aquí en junio, cuando deja de caer en términos interanuales, acá estamos hablando de una inflación todavía por encima del 20%, muy por encima de la pauta que se había fijado el Banco Central para este año, máximo un 17%. Bueno, esa inflación en junio rebota, vuelve a subir, se vuelve a estacionar en torno al 25% y el Banco Central se ve obligado a subir las tasas nuevamente. Esta es la última suba de tasas violenta que se da en noviembre, hasta casi el 30%, y eso es lo que el Banco Central trata de hacer para bajar la inflación, pero la inflación no baja. Fíjense ustedes, está todavía estacionada en torno al 25%. ¿Cuál es el problema? Subir las tasas de interés también genera un costo para las empresas. Las empresas, en un mundo de la economía neoclásica, ortodoxa, ideal, lo que hacen cuando sube el costo de endeudarse es dejar de endeudarse, dejar de producir, enfriar la economía y así baja la inflación. Pero en Argentina, ¿qué es lo que ocurre? En Argentina sube el costo de endeudarse para una pyme y la pyme recarga ese costo en el precio final. Claro, la inflación de costos incluye también la suba de tasa de interés. Por eso es que puede darse esta situación en la cual se hace una bicicleta financiera tremenda de la mano de la política monetaria y a la vez la inflación no cede porque tiene arrastre, porque tiene impacto del dólar en algunos casos, no ahora que está planchado, pero porque tiene muchos factores. Pero entre esos factores pesa la suba de tasa de interés como un costo. ¿Y el corolario de esto cuál es? Y las tasas suben por el ascensor, la inflación baja por la escalera y los sueldos son los que se quedan atrás. La última placa muestra eso precisamente, cómo el salario real sigue casi un 4% por debajo de diciembre de 2015. Fíjense ustedes, el peor momento del salario fue junio del año pasado. Ahí estábamos, acércate un poquito, estábamos cayendo un 10, un 11% del poder adquisitivo del año anterior. Esto era junio, julio del año pasado, no en vano, ese fue el momento de piso del consumo para toda la Argentina, para todos los mercados del consumo. Luego empieza a recuperarse de la mano de las paritarias que empezaron a hacerse efectivas y de que la inflación justamente bajó del 40% interanual a cerca de un 25% interanual, pero a mitad de este año esa mejora se frena y empieza a empeorar nuevamente. Fíjense, empieza a empeorar nuevamente. Aquí se da un leve repunte porque empiezan a hacerse efectivas las nuevas cuotas de las paritarias, pero en promedio, y ahí tienen la barra roja, en promedio, desde noviembre de 2015 hasta hoy, el salario promedio de la Argentina es un 6% inferior al que era en noviembre de 2015. O sea, la tajada que se comió del salario la inflación de 2016 todavía está lejos de recuperarse y en promedio, lamentablemente, seguimos ese 6% abajo. El fracaso de Sturzenegger no es en absoluto para que celebre la oposición, es algo para que, lamentablemente, tengamos que sufrir todos. Es el fracaso de la bicicleta. Bueno, muy bien, Berco, muy explicativo como siempre. Gracias, hasta mañana, Berco. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad, siempre con la realidad, que es Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N. Gracias.